Lectura del libro de los Números. En aquellos días Balaán, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del Todopoderoso, que cae y se le abren los ojos. Qué bellas tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel. Como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, o cedros junto a la corriente, el agua fluye de sus cubos, y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es más alto que Agag, y descuella su reinado. Y entonó sus versos, oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso, que cae en éxtasis y que se le abren los ojos. Lo veo, pero no es ahora, lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Palabra de Dios. Señor, instrúyeme en tus sendas. Todos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Señor, instrúyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, instrúyeme en tus sendas. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, instrúyeme en tus sendas. Aleluya, aleluya, aleluya. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, les dijo: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. En el centro de la tierra de Jordania, en el centro, al lado del río Jordán, allí se asentaba el territorio de Moab. El territorio de Moab, muchos siglos antes de Cristo, donde profetiza Balaán, del que hemos escuchado en la primera lectura, en la lectura del libro de los Números. Balaán en realidad no era un profeta, era un mago de la corte del rey de Moab. Y este mago, pagano por lo tanto, cuando ve que Israel ha sido liberado de la esclavitud en Egipto y sube a tomar posesión de la tierra que Dios le ha prometido, sale para hacerles frente. Y cuando sale a hacer frente al pueblo de Israel, se ve poseído
por la palabra de Dios. De tal forma que un pagano, este Balaán, se convierte en anunciador de la palabra de Dios. Se convierte en testigo que va a profetizar acerca de ese cetro de Israel, de esa estrella que sube, que decía en la primera lectura. La estrella, sabemos bien, lo sabemos por el pasaje de los magos de Oriente, la estrella simboliza un rey, un reino que surge. Una estrella que surge es un reino que se hace fuerte. El reino del Mesías, el reino de aquel que iba a venir a instaurar una paz universal. Así que la palabra de Dios acompaña a Balaán, habiendo sido éste un pagano que no creía en el Dios de Israel. Y también la palabra de Dios acompaña a Juan el Bautista, del que el Señor habla en el Evangelio que acabamos de escuchar. Jesús autoriza, fortalece el testimonio de Juan, el testimonio de su palabra, acreditándolo como profeta de Dios, como profeta enviado del cielo. De esta forma, la palabra de Dios se hace fuerte en Juan el Bautista como se hizo fuerte en Balaán, y nos llevan a la pregunta que se hace hoy de esta forma la liturgia de la palabra: ¿quién es un verdadero profeta? ¿Quién es un verdadero profeta? ¿Quién puede verdaderamente hablar en el nombre de Dios? ¿Quién puede, de una forma autorizada, como le decían a Jesús en el Evangelio, con qué autoridad haces esto? Aquel que anuncia la palabra de Dios y al Señor como Mesías enviado por Dios, ese es profeta. No el que delibera sobre la palabra de Dios, como hacían los sumos sacerdotes y los ancianos en el Evangelio, que se ponen a deliberar acerca de la palabra de Dios. Tenemos que ser conscientes de que siempre la palabra de Dios se puede torcer deliberadamente para que diga lo que nosotros queremos. Uno puede manejar la palabra de Dios como buscaban manejarla los ancianos en el Evangelio que hemos escuchado, para que la palabra de Dios nos diga aquello que nos interesa, que nos conviene, que cómodamente preferimos. Sin embargo, la palabra de Dios no se delibera. La palabra de Dios no dice lo que uno quiere que diga. La palabra de Dios se acoge. La palabra de Dios se recibe. La palabra de Dios así es como se comunica, convertida en obras. Ese es el verdadero profeta, el que anuncia al Mesías con las palabras y con las obras, ya venga del pagano Balaán o ya venga del judío piadoso Juan el Bautista. El Mesías, el Salvador de todos, es aquel que es anunciado entonces por todos, por paganos y por fieles, por judíos y por gentiles, y ha de actuar también sobre todos y sobre todo en nuestra vida, para que también nosotros podamos autorizadamente profetizar, anunciar la palabra de Dios. Esta palabra tiene que hacerse presente en todo, en nuestra vida. Podemos preguntarnos, a la luz de las lecturas que hemos escuchado hoy, ¿dónde necesita todavía mi vida ese anuncio de la palabra de Dios? ¿En qué territorios de mi existencia todavía la palabra de Dios no es una palabra profética? ¿Dónde utilizo deliberadamente la palabra de Dios para aquello que me interesa,
¿y dónde la acallo? Pidamos al Señor que nos conceda en el día de hoy recibir y acoger sin miedo y sin dudas la palabra de Dios, porque en esa palabra se nos ofrece la felicidad eterna, porque en esa palabra se nos ofrece la salvación de Dios, porque esa palabra nos cambia para ser como el Mesías que viene.